Más o menos, pero bueno, ya estamos despertando. Para mí es un gusto, un privilegio, hermanos, estar aquí otra vez con ustedes predicando la palabra de Dios y animándoles a ir a este retiro familiar. Va a estar muy bonito, por favor, no se lo vaya a perder. Hable con su servidor si tienen alguna situación especial, o con el hermano Julio o con el hermano Roberto también, para que nos pongamos de acuerdo. Y la idea es que todos compartamos. Si alguien se quiere bautizar, es una buena oportunidad. Por favor, habla conmigo al final si quieres bautizarte y podemos hacerlo este próximo domingo. La idea es compartir todos como familia. ¿Amén? Sí. Bueno, les traigo saludos de los hermanos de Vidanueva, San Salvador, de los diferentes campus de la iglesia donde estuve estas semanas anteriores. También mi esposa les manda saludos, Miriam, mis hijos también, y todos mis familiares también les mandan muchos saludos a todos los hermanos de Nicaragua. Así que sepan que están orando por ustedes, por nosotros acá en la iglesia, ¿verdad? Y que hay una iglesia grande allá en San Salvador que está orando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Y seguiremos adelante también. Ahora, ¿qué más quería decir? Dale para atrás. En el retiro familiar va a ser doble, digamos, la celebración, porque vamos a aprovechar para celebrar el aniversario de la iglesia, ¿verdad? Tú sabes que el aniversario de la iglesia es el 22 de enero. Y vamos a cumplir 19 años, imagínate, ¿sí? Ya alcanzamos la mayoría de edad, ¿verdad? Más de la mayoría de edad. Y vamos a celebrar también el aniversario de la iglesia, por lo cual yo te pido que no te lo vayas a perder, ¿sí? La atracción principal va a ser que vamos a tirar al hermano Roberto a la piscina, ¿verdad? También. A Julio también, a varios los vamos a tirar de celebración. Si usted nos quiere ayudar, ayúdenos y los tiramos, ¿verdad? Amén. Así me gusta, muy bien. Eso no se lo vayan a perder, por favor. Donald también va a ser tirado. Amén, hermanos. Así me gusta, muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Vamos ahora sí a la palabra de Dios. Fíjate bien. Vamos a ver o a continuar el estudio de Deuteronomio. Hermano Julio nos hizo el favor de comenzar el estudio el domingo pasado. Y este es un estudio que va a ser largo, hermanos. Va a ser largo. Como cuando nosotros agarramos un libro completo a estudiarlo. Por cierto, te cuento que ayer en el grupo de jóvenes, no es que yo esté joven, sino que estuve con los jóvenes, ¿verdad? En el grupo de jóvenes terminamos el estudio de Primero de Reyes. Lo comenzamos hace más de un año y lo terminamos ayer y estuvo muy bueno. Entonces, tratamos en la iglesia de hacer esto constantemente, de tomar un libro de la Biblia e irlo enseñando hasta terminarlo. Es algo bueno también, tratar de terminar lo que uno comienza. Entonces, comenzamos a hablar de Deuteronomio. Y dice el estudio, ecos de un pasado prometedor. Y lo que estamos viendo en el capítulo 1 es cómo Moisés está recordando los primeros pasos antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Y esos recuerdos que tiene Moisés en el capítulo 1 nos van a servir a nosotros para aprender mucho esta mañana. Nuestro mensaje le hemos titulado hoy, el poder de hacer equipo. Dígalo conmigo, el poder de hacer equipo. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Vamos a hablar de hacer equipo. Vamos a hablar de no estar solos. Vamos a hablar de no aislarnos. Vamos a ver que para poder salir con todas las responsabilidades que tenemos, con todo el trabajo que tenemos, con todo el ministerio que tenemos, con toda la vida que tenemos, no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda. Yo te pido que busques Deuteronomio capítulo 1, versículos del 9 al 18, fíjate. Y antes de leerlo, quiero comenzar diciendo que vivir sobrecargado y en condiciones difíciles se ha vuelto parte de la realidad normal de muchos creyentes o de muchas personas. Si yo te pregunto esta mañana, ¿cómo estuvo tu semana? Muchos me van a decir, uy hermano, cargadísimo, con mucho trabajo, con muchas cosas que hacer, con muchas cosas en la casa, con muchas cosas en la oficina, y normalmente se está volviendo más bien una normalidad andar súper cargados. Incluso los jóvenes ahora están estudiando, están trabajando, tienen que hacer otras responsabilidades y están muy cargados. Y es una realidad, fíjate, que vivir sobrecargado y en condiciones difíciles se vuelve parte de la normalidad de muchos de nosotros. Y esto nos lleva a estresarnos, fíjate. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras nadando en un océano de responsabilidades?
con la sensación de estar ahogándote en la rutina diaria? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Creo que varios, ¿verdad? Tú sientes que haces cosas y haces cosas y haces cosas y no sales de ahí del mismo lugar. Puede ser que nos sintamos así. Luego dice, o que llevas el mundo a cuestas, equilibrando trabajo, estudios, relaciones y expectativas que la gente puede tener de ti. A veces incluso tratando de darle sentido a la vida que estás llevando. Yo creo, hermanos, que si somos honestos, muchos de nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo de esa manera, probablemente. ¿Es así como Dios quiere que vivamos? ¿Es así como Dios quiere que estemos todo el tiempo? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Mira, incluso la generación millennial. ¿Cuántos aquí nacieron entre 1980 y el año 2000? A ver. Bueno, que sepas que según lo de ahora eres un millennial, ¿sí? Así se considera la generación millennial. Dice, la generación millennial se encuentra entre las más afectadas por el estrés y la sobrecarga de responsabilidades, lo que ha generado una búsqueda de estrategias para lograr un mayor bienestar y equilibrio en sus vidas también. Esta generación está muy afectada con responsabilidades igual. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Fíjate, la Biblia dice que hay momentos en los que nos podemos llegar a sentir así. De hecho, Salmos 69, aquí decía el salmista, sálvame, oh Dios. Y mira, describe una situación de sentirse abrumado por las circunstancias. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Es una sensación de estarse ahogando, de estar abrumado de tantas responsabilidades. El problema, dice, de la sobrecarga de responsabilidades, déjame decirte que no es nuevo. Es tan antiguo como la Biblia. Ya en la Biblia encontramos este tipo de comentarios. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a nuestra enseñanza de hoy? Fíjate, o qué pregunta queremos responder con el texto de hoy. ¿Cómo conducirte en circunstancias extremadamente difíciles? Porque siendo honestos, muchos acá están viviendo circunstancias difíciles. ¿Cómo podemos conducirnos en medio de esas circunstancias difíciles? Lo primero, fíjate, es que debemos recurrir al principio de hacer equipo. Otra vez, dígalo conmigo, recurre al principio de hacer equipo. No andar uno solo, no hacer las cosas uno solo. Mire, véngase a Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, ¿sí? Vamos a leer del 9 al 12. Dice la Biblia, en aquel tiempo, está hablando Moisés aquí, está recordando lo que ha hecho antes de entrar a la tierra prometida, acuérdate. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, ¿qué dice? Léalo fuerte. Yo solo no puedo llevarlos. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado. Y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga, como ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Fíjate, aquí tenemos al líder de la nación en ese momento. ¿Cómo se llama el líder de la nación en ese momento? Moisés, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, una figura tremenda para el pueblo de Israel. ¿Sí? Acuérdate que Moisés no entró a la tierra prometida, solo la vio de lejos, pero él está recordando aquí en Deuteronomio que antes de entrar a la tierra, él tenía al pueblo y lo estaba preparando para esto. Pero se da cuenta en ese momento que él no puede hacerlo solo. Ahora, ¿cómo se dio cuenta? Porque aquí el pasaje dice que da a entender que dice que Moisés dijo que él no podía solo. Pero no fue así. Si tú viniste el domingo pasado, ¿ok? ¿Te acuerdas que hubo alguien que le dijo a Moisés que no podía solo? ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue? Su suegro, y su suegro se llamaba Jetro. Muy bien. Fue su suegro el que lo ve en el gran estrés,
que iba a colapsar de tanto trabajo y le dice, mira, tú tenés que hacer algo. Tú no puedes hacerlo solo. Aunque aquí Moisés está refiriéndose y está diciendo, mira, yo les dije que no podía solo. Pero realmente fue su suegro el que habló con él. Mira, es un error garrafal, mi hermano, e infantil creer que podemos con todo. Y este es principalmente un problema, no principalmente, pero lo he visto en muchas mamás, fíjate. ¿Sí? Muchas mamás creen que pueden hacerlo todo, que no necesitan ayuda y terminan colapsando. ¿Sí o no, hermanos? Muchas veces, no dicen amén porque saben que es cierto, ¿verdad? Es cierto. Pero es cierto, es un problema de algunos hombres también y es un error grande, porque no podemos hacerlo todo solos, ni solas tampoco. Hay un principio en la Biblia que tiene que ver con hacer equipo, con no hacer las cosas uno solo. Ay, hermano, va a decir alguien, pero es que nadie hace las cosas tan bien como yo, hermano. Mire, yo barro y nadie barre como yo en la casa. Yo lampaseo y cuando lampasea a mi esposo bien feo queda el piso, ¿verdad? Yo limpio las cosas y mire, yo hasta le pongo cera y lo hago bien y cuando limpia a mi hijo, no hombre, hasta más sucio queda, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces por esas cosas nos afanamos, nos ofuscamos o tal vez en la oficina tú dices, mira, los informes que hago yo, nadie los hace. Así como lo hago yo, nadie puede hacer las cosas. Y comenzamos a entrar en una dinámica donde todo lo queremos hacer solos. Mira, una frase que se le adjudica a Albert Einstein, no sé si realmente él la dijo, pero a él se le adjudica. Dice que Einstein dijo, si tuviera 1 hora para salvar el mundo, pasaría 55 minutos definiendo el problema y 5 minutos resolviéndolo. ¿Sabes? Una frase interesante, porque a veces nuestro problema es que no definimos, valga la redundancia, cuál es nuestro problema. Y nuestro problema muchas veces es que queremos hacer todo solos. No queremos ayuda. Pensamos que no necesitamos ayuda. Mira, tener mentalidad de equipo, mi hermano, te permite enfrentar cualquier problema de capacidad en primer lugar. Porque a veces, siendo honestos, no tenemos la capacidad de hacerlo todo, ni la capacidad de hacerlo todo bien. Pero si estamos trabajando en equipo, este problema queda resuelto, porque hay otros que tienen esas capacidades que nos pueden ayudar. Véngase al versículo 9, dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, aunque aquí ya le había dicho su suegro, ¿verdad? Yo solo, ¿qué dice? No puedo llevarlos o llevaros. Yo solo no puedo. Este es el líder de la nación, hermanos. Este es Moisés, ¿ok? El hombre que abrió el mar rojo, ¿verdad? El hombre que lo sacó de Egipto. Pero él dice, ¿saben qué me he dado cuenta? Yo solo no puedo. No puedo. Es demasiado trabajo. Es demasiado. Nuestra capacidad emocional, mi hermano, o interior, antes que nada, refiriéndose al problema de capacidad, enfatiza la carga personal que Moisés sentía al intentar liderar a todo el pueblo de Israel sin ayuda. Porque en ese momento él no tiene ayuda de nada, ni de nadie. Y él dice, no se puede. No se puede. Véngase a Éxodo 18. Y ahí le voy a contar lo que le acabo de decir, pero lo vamos a ver en la Biblia. Véngase a Éxodo 18. Deje ahí un separador en Deuteronomio. Éxodo 18, capítulo 18, versículo 13. Miren lo que dice la Biblia, aquí está. Estoy en Éxodo 18, 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Ojo, cuando dice juzgar, no está hablando de que los juzgaba, que los despreciaba, sino que estaba mediando entre los asuntos del pueblo. ¿Ok? Estaba viendo cómo resolvía los asuntos del pueblo. ¿Ok? Seguimos. Dice después, y el pueblo estuvo delante de Moisés, ¿desde qué dice? Desde la mañana hasta o sea que Moisés trabajaba todo, como dice mi mamá, todo el santo día, ¿verdad? Dice, viendo el suegro de Moisés, de Moisés, viendo su suegro todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo
y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Mira la pregunta del suegro. La pregunta de Jetro es, ¿por qué estás haciendo esto tú solo? Vamos a ver la respuesta de Moisés. Dice, versículo 15, ¿verdad? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Yo me imagino a Moisés diciéndole, bueno, y que no ves que el montón de gente que tengo aquí, si tengo que atender al pueblo, pues, tengo que atender a la gente, tengo que atender los asuntos. Yo paso, mira, trabajando de sol a sol todo el día, ¿verdad? ¿Sí? Casi que lo oigo decir para darle de comer a tu hija, ¿verdad? Sí, porque estoy casado con tu hija, ¿verdad? Estoy trabajando todo el tiempo. Y la respuesta de Jetro, yo creo que Moisés no se la esperaba, porque mire lo que dice el siguiente versículo. Sería el versículo 16, no, 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, ¿qué le dice? Tremendo, ¿verdad? A veces, hermano, uno necesita a alguien que le diga, mira, esto que estás haciendo no está bien. Pero no nos gusta, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, mira, Rodrigo, esto que tú estás haciendo, o que tú estás diciendo, o que tú estás practicando, no está bien. Pero su suegro viene, lo ve en esa situación y se lo dice. ¿Por qué se lo dice? Versículo 18. ¿Por qué? Porque desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No podrás. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Mire aquí hablando de un buen suegro, ¿verdad? Si tú eres suegro o vas a ser suegro, ¿verdad? Aprende esto. Este es un suegro que está aconsejando a su yerno con la palabra de Dios. Algo muy interesante. Dice el versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y mira el versículo 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto, ¿qué cosa? Pequeño. Fíjate, ¿qué le está diciendo su suegro? Tú tienes que hacer una estrategia, tienes que poner una estructura de orden en tu casa, en tu nación, si no vas a colapsar y necesitas ayuda. ¿Ok? No lo puedes hacer tú solo. Los líderes medianos que vas a poner van a juzgar o van a encargarse de las cosas pequeñas, pero las cosas grandes y difíciles te las van a pasar a ti. Mira qué buen principio de liderazgo. Vamos a seguir. Versículo 22. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Y qué hizo Moisés? Versículo 24, ¿qué dice? Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Mira, hablando de una persona que es sabia y sabe dar un buen consejo y después se va. No llegó a quitarle el protagonismo Jetro a Moisés. Llegó a verlo y a decirle, mira hijo, estás mal, necesitas ordenarte, necesitas poner una estructura, necesitas ayuda para lo que estás haciendo, no puedes tú solo.
Aquí te doy un consejo, mira, hace esto, pone líderes, ordena al pueblo, tú seguí haciendo que te pasen lo más difícil a ti, ellos que se encarguen de lo menos difícil, digamos así, y así vas a poder salir adelante. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Qué hizo? Hablando de escuchar a tu suegro, oye, hombre que estás aquí, si tienes tu suegro vivo, escúchalo, ¿sí? No seas rebelde, no seamos, así que nos la sabemos todas, ¿verdad? Mujer que estás aquí, tienes a tu suegra viva todavía, escúchale, ¿verdad? No te des duro con ella, escúchale, ¿verdad? Sí, porque podemos encontrar un buen consejo. Aquí vemos un buen ejemplo de la Biblia. El consejo de un buen suegro: no está bien lo que haces. ¿Sí? No está bien lo que haces. Qué tremendo. ¿Sabes cómo era el organigrama de la vida de Moisés, hermano? Como es el organigrama de la vida de un montón de nosotros. Miren, ahí está. Moisés arriba, Moisés en medio, Moisés abajo, Moisés después, Moisés al final y por último, Moisés. Moisés. Ah, pues saben que así vivimos un montón de nosotros. No, es que en la casa solo yo. No es que en el trabajo solo yo. No es que en la iglesia solo yo. No es que yo tengo que hacerlo. Y te quieren ayudar y tú, no, yo puedo solo. Así somos un montón. Y vamos a terminar colapsados. Y después, ahí vienen los grandes dolores de cabeza, ¿verdad? Y después ahí viene que te trabate la espalda, ¿verdad? Y después ahí viene que andas enfermo y decís, Señor, ¿y por qué, verdad? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque estás trabajando tú solo y no permites que otros te ayuden. Yo no sé si esto define tu vida, hermano, pero si esto define tu vida, déjame decirte una cosa, entiendo por qué te sientes tan cansado y abrumado. Lo entiendo perfectamente, porque lo estás haciendo tú solo. Pero tener mentalidad de equipo te permite enfrentar cualquier problema de capacidad, pero también cualquier problema de cantidad. Mire, véngase a nuestro texto, regresemos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? Ustedes se han crecido muchísimo. Véngase al versículo 10, dice, versículo 10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. ¿Cómo eran ellos? ¿Qué cantidad eran? ¿Cómo los compara Moisés aquí? A saber cuántos eran, ¿verdad? Ya vamos a ver cuántos. Jehová Dios de vuestros padres, pero mira el deseo de Moisés. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como ha prometido. Mire, Moisés dice, hemos crecido, pero este es el problema que queremos tener. No es un problema que nos va a abrumar, que nos debe de abrumar. Es como cuando me dice un hermano, y cuando no quepamos aquí, ¿sabe qué vamos a hacer? Hacer otro culto, o buscar un lugar más grande. ¿Amén? O nos vamos a la calle, no sé si la cerramos, vea. Ahí vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? El problema de crecimiento del pueblo de Israel para Moisés era bueno en ese momento, porque ahora tenía mentalidad de equipo. Era malo cuando tenía mentalidad de hacerlo todo solo. Pero era bueno cuando él había comenzado a pensar en hacer equipo con otras personas. Mira, como las estrellas, a este pueblo Dios le había dado su bendición. Moisés no podía echarlo a perder. Había mucho trabajo que hacer. Moisés dice, este pueblo necesita guía, necesita porque está creciendo y necesita que hayan más líderes, que hayan personas que se levanten para servir. Pide que Dios haga a Israel, mira, 1000 veces más de lo que ya son. Una hipérbole de su anhelo de que el pueblo crezca en número, fuerza y prosperidad. ¿Sabe, hermano? Que los que somos pastores o líderes, yo creo que este es el deseo de todos nosotros para el pueblo de Dios. Que Dios les haga, hermanos, 1000 veces más de lo que son. ¿Amén? Claro que sí. ¿Y Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero nosotros tenemos que ser parte de eso y hacerlo en equipo. Dice Génesis 22:17, mira, aquí Moisés está diciendo esto, pero realmente es el cumplimiento de esta promesa.
que Dios le hace a Abraham. Dice, de cierto te bendeciré, léalo conmigo, y multiplicaré tu descendencia como ¿qué? Y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Moisés está diciendo, esta profecía, esta promesa de Dios ya se está cumpliendo. Ustedes ya son como las estrellas del cielo. Han crecido un montón. Pero yo quiero que sigan creciendo más. Mira, ¿cuántos israelitas había cuando Moisés salió de Egipto? Buena pregunta, ¿verdad? Dice Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel a Ramesés, a Sucot. ¿Qué dice? Como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, dice. Ni está contando mujeres tampoco, ahí, ¿verdad? Obviamente, porque está diciendo que eran 600,000 hombres, porque la palabra en el original habla del género masculino, ¿ok? Entonces, esta cuenta no está haciendo referencia ni a las mujeres, ni a los niños que salieron de ahí. Entonces, probablemente vamos a poner 1 o 2 niños por pareja y obviamente una mujer por cada hombre como mínimo. Esto nos da de 2 a 3 millones de personas. El pueblo que salió con Moisés, óigame bien, el pueblo que salió con Moisés de Egipto probablemente eran entre 2.5 y 3 millones de israelitas. Ahora entendemos por qué Moisés estaba. Ya no puedo, ya no puedo. Y yo no sé, hermano, cómo te sientes tú en tu vida o en tu casa. Tal vez tú te puedes decir, mira, esta familia que Dios me ha dado es numerosa, ¿verdad? O es complicada, o es compleja. Yo siento que ya no puedo. ¿Qué necesitas? Hacer equipo. Necesitas hacer equipo. Mira, Deuteronomio 8:4. Y aquí vemos lo que Dios les cuidó, ¿verdad? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Algunos dicen, ojalá fuera así con mis pies, dicen algunos, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Que no se me hincharan los pies. Pero esto le pasó a los israelitas. Dios cuidó, fíjate, de sus servicios básicos aún en el desierto. Aún en el desierto Dios les cuidó. Mira, entonces tener mentalidad de equipo te permite enfrentar cualquier problema de capacidad en primer lugar. Moisés dice, yo no puedo solo, necesito ayuda. Cualquier problema de cantidad, ustedes han crecido como las estrellas del cielo. Son demasiado numerosos ya, necesitamos ayuda. Pero también cualquier problema de carnalidad, fíjate, ¿sí? Vamos al versículo 12, véngase por favor al versículo 12 otra vez conmigo. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, ¿cómo llevaré yo solo, qué cosa? Vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos. ¿De qué está hablando Moisés ahí? De la realidad de cada persona. ¿Cuántos problemas tiene usted en su casa, hermano? Mejor le voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Tiene problemas usted en su casa? ¿Ah? ¿Cuántos tenemos problemas en nuestra casa? ¿Cuántos tienen muchos problemas? ¿Cuánto su problema es su esposo? No levante la mano, no levante la mano, por favor, no. A levantarla, hijo de las hermanas, ya no. Es broma, hermanas, es broma, ¿verdad? También. Este pueblo es rebelde, este pueblo. No, son bromas, no. Cualquier problema de carnalidad, ¿sabes? Moisés dice, ustedes no solo tenemos un problema de cantidad, ni de capacidad porque yo no puedo solo. Tenemos un problema de carnalidad porque entre ustedes hay, ¿qué cosas habían? Ahí está, cargas, molestias y pleitos. Cargas, molestias y pleitos. Hermano, esto es una realidad. Mira lo que dice por acá. El problema grande era que seguían siendo personas. Y donde hay personas, hay problemas, hermano. Hay un montón de hermanos que me dicen, hermano, yo quiero meterme al ministerio a servir. ¿Y sabe qué les digo a todos cuando me dicen eso? Va a tener muchos problemas. Y no se vaya a sorprender de los problemas. Porque donde hay gente, donde habemos personas, hay problemas. El ministerio es gente y la gente tiene problemas. ¿De qué se trata el ministerio, hermanos? De resolver problemas. ¿De qué se trata la vida?
de resolver problemas. Si no te has dado cuenta, es bueno que te des cuenta hoy, ¿verdad? Hay problemas. Mira, donde hay gente hay molestias. Fíjate bien. Primero dice molestias. Yo ando cargando, dice Moisés, sus molestias. No puedo andar cargando yo solo, dice Moisés, sus molestias. ¿A qué se refiere la palabra molestias? Bueno, a los inconvenientes y las dificultades cotidianas que surgían entre las personas. Aquello que le daba una sensación de irritación y agotamiento. Cositas de la casa. Dime una cosita de tu casa. Una cosita que sea así chiquita. ¿Ah? ¿Ya le diste de comer a los perritos? Se me olvidó. ¿Y por qué se te olvidó? ¿Qué bárbaro? ¿Ok? Mira, mi amor, ¿y el niño se puede comer una galletita? No, porque no le di permiso. Ah, bueno, ok, está bien, pues, ¿verdad? Hay un montón de cositas que son cositas cotidianas. ¿Ya arreglaste tu cuarto, hijito? Hijita, ¿ya arreglaste tu cuarto? ¿Y los jóvenes qué responden? Sí, mamá, claro, desde la semana pasada lo hice, ¿verdad? También, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Moisés dice, yo ya no puedo andar cargando solo todas las cosas de la vida cotidiana. Hermano, y yo le voy a decir una cosa, tampoco usted puede. Ojo, 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 atención, hermanos, tampoco usted puede. Ojo, mamás, ojo, papás, ojo, jóvenes, tampoco usted puede andar cargando todo lo de toda la familia usted solo. Aunque usted se haya convencido que puede, no puede. Necesita hacer equipo. No, hermano, pero es que nadie lo hace como yo. Tranquilo. Vamos a ver qué más. Cargas, fíjate, estas cargas se refieren a las obligaciones, responsabilidades y tareas que el pueblo esperaba que Moisés llevara. Una carga pesada tanto física como emocional. Siempre el que está a la cabeza se espera más de él, por eso está a la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Usted espera que cuando yo me paro aquí a predicar, no venga a hablar locura, ¿verdad? ¿Sí? No venga a hablar sin preparación. No venga, usted espera que cuando nos vayamos al retiro, ahí vaya yo, ¿verdad? Y estemos ahí dirigiendo. No va a esperar que esté en una hamaca ya sentado y no haga nada, ¿verdad? No. Entonces, lo mismo cuando usted está dirigiendo algo. Hay una carga emocional y física que está sobre cada uno de nosotros. Entonces, Moisés se refiere en este momento a este tipo de carga. Una carga cotidiana, las molestias de la vida cotidiana, pero la carga emocional y pesada de tener que llevar adelante una familia, o un ministerio, o una oficina, o una empresa, o algo que estés haciendo esta mañana. Pero luego habla de pleitos, fíjate, los conflictos, disputas y litigios que surgían entre las personas del pueblo y que Moisés debía resolver, lo que necesitaba arbitraje y juicio. Estos eran los problemas que habían entre ellos, entre familias, entre parejas, se iban donde Moisés y Moisés tenía que hacerlo. Pero, ¿qué dice Moisés? Otra vez, versículo 12. ¿Cómo llevaré yo solo, otra vez, vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? No se puede. Hermano, hermana que estás aquí, escúchame esto. No puedes tú solo. Ni tú sola. Necesitas recurrir al principio de equipo. ¿Qué dice acá? ¿Cuántos se sienten abrumados hoy? ¿Sabes que el estar abrumado o sentirse abrumado es la condición de aquel que cree que puede hacerlo todo? Tenemos que llegar al punto de entender que no podemos hacerlo todo y que necesitamos descansar y ayuda. Yo te pregunto esta mañana para terminar este punto, ¿te sientes abrumado? ¿No crees que es el momento de recurrir al principio de hacer equipo, hermano? ¿No crees que es momento de que dejes de creer que puedes con todo tú solo o tú sola? Y comiences a delegar en otros y comiences a permitir que otros te ayuden y entren a tu vida y comiencen a hacer las cosas. ¿Cuántos decimos amén a esto? Este año, hermano, en la iglesia vamos a hacer equipos, ¿sí? Hemos venido trabajando con un equipo de servidores, pero este año vienen más actividades, unas de parejas, otras de jóvenes, otras de mujeres, otras de hombres,
otras de iglesia general. ¿Y sabe qué tiene que decir su servidor? Yo no puedo solo. Necesitamos equipos, necesitamos servidores, necesitamos personas que quieran hacerlo, ¿ok? ¿Cómo luce tu organigrama de la vida? Fíjate, ¿estás seguro de que no hay nadie que te ayude? ¿Qué decimos nosotros cuando estamos muy abrumados? Hermano, y no ha buscado ayuda. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Sabe qué decimos? Es que no hay nadie, hermano. ¿O no? No hay nadie, hermano. No hay nadie que lo pueda hacer como yo. Probablemente nadie puede cocinar como tú, probablemente. Pero alguien puede cocinar. Aunque no lo haga como tú, pero puede cocinar. Hermano, tal vez nadie puede barrer y limpiar como tú, pero alguien puede barrer y limpiar. Y necesitas hacer equipo. Tal vez nadie puede organizar las cosas de la casa o de la oficina como lo haces tú, probablemente. Pero alguien puede organizar y hacer las cosas para que no te abrumes. Pero tú tienes que soltar eso, es importante. Esto nos lleva a un segundo punto, fíjate. ¿Cómo conducirte en circunstancias extremadamente difíciles? Rodéate de personas, ¿qué dice? Entendidas. Véngase al texto, vamos a seguir con el versículo del 13 al 15. Deuteronomio 1 del 13 al 15. ¿Qué les dice Moisés o qué les dijo Moisés en ese momento? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse, dice, por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces Moisés primero dice, yo no puedo solo, pero luego se rodeó de personas entendidas, de personas que podían hacer el trabajo, no de personas que no podían, obviamente. Entonces yo quiero animarte a que tú hagas lo mismo, a que hagamos lo mismo. Mira, una de las claves en la vida, mi hermano, es rodearnos de las personas correctas y permitirles participar del plan de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. Si estás queriendo hacerlo tú todo solo, no se va a poder. Si nadie quiere que te ayude, si crees que nadie lo puede hacer como tú, nos vamos a estancar y no vamos a crecer. Necesitamos darle chance a otros, rodearnos de personas correctas. Y claro, todos tenemos que buscar ser esas personas correctas. Tenemos que buscar crecer cada uno de nosotros. Mira, 3 indicadores para escoger tu ayuda. En el ministerio, en la familia, en la casa, donde sea. Y si no estás en esta condición, tienes que buscar estar en esa condición. Crecer espiritualmente. Primero su condición espiritual. Mira, primero, su condición, ¿qué dice? Espiritual, versículo 13. ¿Qué es lo primero que Moisés les pidió de estos hombres? Que fueran ¿de dónde? Ahí está lo primero. ¿De dónde dice? De vuestras. ¿Qué significa de vuestras tribus? Del pueblo de Israel. ¿Sabe? Lo primero que dice Moisés es que los que nos van a ayudar tienen que ser del pueblo de Israel. Tienen que ser del pueblo de Dios, pues, en otras palabras. No puede ser gente de otro lado. No puede ser gente que no quiere nada con Dios. Tienen que tener, voy a decir así, pedigrí espiritual, ¿verdad? Tienen que ser de raza, ¿verdad? Tengo que ver el árbol genealógico, dijo Moisés, y ver que son judíos como nosotros, y ver que son israelitas. Esto es importante, dice, entre ellos había, además de israelitas, personas de otras naciones que se les habían unido en 2 momentos, al salir de Egipto y al llegar a Jetro. Por cierto, quiero que entiendas esto, Israel en ese momento no solo andaban judíos, andaban también personas que habían salido con ellos de Egipto, ¿sí? Y cuando fueron a ver a Jetro, se les había unido otro montón de gente. No todos eran de todas las tribus. Por eso Moisés dice, necesito que los líderes o las personas que nos van a ayudar sean del pueblo de Israel, ¿sí? Dice Éxodo 12,
37. Partieron de los hijos de Israel a Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos, ¿qué dice? Grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. ¿Qué significa esto? Que iba gente que no era israelita, que iba gente que era de otras partes, que aprovecharon para irse con ellos en ese momento. ¿Ok? Mira, fueron precisamente los que se quejaron, estas personas, y un líder no puede ser negativo ni quejista. Ojo, estas personas que iban con ellos son los que más se quejaban cuando andaban en el desierto, porque no eran parte del pueblo de Dios. Y yo te quiero decir algo con mucho cariño y mucho amor. En las iglesias de hoy en día pasa igual. Hay cientos de personas sentadas, pero algunas no son parte del pueblo de Dios. Algunos están sentados, oyen la predicación, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. Es una realidad. Por eso, cuando vamos a elegir ayuda, en primer lugar, tiene que ser alguien del pueblo de Dios. Luego, su carácter experto, fíjate. Esta es una idea de 3 rasgos. Véngase al versículo 13, por favor. ¿Qué dice el versículo 13? Leámoslo. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, y mire lo que dice acá, varones sabios y entendidos y expertos. Si a usted le gusta la gramática, ¿a cuántos le gusta la gramática aquí? Qué bueno, me alegra, a mí también, más o menos, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de que ahí no hay comas? Fíjate bien en el versículo 13, no dice varones sabios, coma, entendidos, coma, y expertos. No, no dice así. ¿Cómo dice? Es una sola idea, mira, varones sabios y entendidos y expertos. Lo que quiere decir que esta es una sola idea. Es un solo rasgo de 3 partes lo que Moisés está pidiendo. No es cualquiera el que tiene que estar aquí, dice. Tiene que ser una persona que demuestre estos 3 rasgos. Si las combinas te da un erudito, una persona que sabe, ¿verdad? Sabios, expertos y entendidos. Mira, busca gente, mi hermano, que sea sabia. No gente que sea impío. Primero, que no sea parte del pueblo de Dios, para que te ayude, para que haga equipo contigo, ¿sí? Busca gente sabia. Sabiduría práctica, dice, discernimiento y habilidad para tomar decisiones correctas en asuntos cotidianos y de liderazgo. De esto se refiere la sabiduría. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Cuánta sabiduría necesitamos nosotros de la palabra de Dios? Necesitamos ser varones y personas sabios. Pero ¿qué más podemos ver? Ayúdame ahí que ya no siguió, por favor. ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué más podemos ver? Busca gente que sea experta, dice. Capacidad de comprender las situaciones, discernir entre lo correcto e incorrecto y evaluar las diferentes perspectivas. Fíjate bien, cuando habla de alguien experto, alguien que tenga experiencia para juzgar las cosas. Y luego entendida, personas que son conocidos por su integridad, su buen testimonio y su reputación en la comunidad. ¿Eres tú una persona así? ¿Soy yo una persona así? Si no lo somos, tenemos que crecer para hacerlo. ¿Quieres buscar ayuda? Es lo que dice la Biblia. Hechos 6 dice, de buen testimonio le llama. Éxodo 18 dice que tienen que ser de verdad, varones de verdad. Primera de Timoteo 3 dice que tienen que ser sin doblez. Personas que no cambien su carácter. Salmo 15 dice, al que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Un carácter probado. Yo te pregunto, nos pregunto esta mañana, ¿ustedes tienen, hermanos, tenemos un carácter probado o tenemos un carácter reprobado? No lo sé. Pero sí entendemos que la Biblia nos está pidiendo que necesitamos llegar a ser personas así. Esa puede ser la meta de este año. Volvernos sabios, entendidos y expertos en la palabra de Dios. Mira, ¿cuál es el tercer indicador? Para escoger tu ayuda, su condición espiritual, primero, que sea cristiano, ¿verdad? Parte del pueblo de Dios. Su carácter experto, pero luego su capacidad para encargarse, versículo 15.
Véngase al versículo 15. ¿Qué dice aquí Moisés? Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Ellos trabajaron bien, los puse a trabajar. Se encargaron de la situación, se encargaron de cuidar una cantidad determinada de personas. Fueron responsables en lo que hacían también. Dice, dame para atrás, ahora Moisés recuerda, dice, cómo creó la estructura oficial del liderazgo, fíjate. Delegar no era simplemente dar tareas, sino empoderar a otros para liderar y tomar decisiones también. ¿Sabe lo que está creando aquí Moisés? O lo que creó en ese momento. Una estructura de liderazgo bíblico, digamos así. De liderazgo espiritual. ¿Qué es lo que queremos un día tener en esta iglesia también? Pero para eso necesitamos personas, ¿qué cosa? Sabias, entendidas y expertas. ¿Quieres tú un día servir en la iglesia? ¿Quieres tú un día enseñar a otros? Yo te animo a que te vuelvas sabio, entendido y experto. Amén, hermanos. Hay que seguir. Además dice Éxodo 18, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, dice, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y la palabra aquí para virtud es la palabra chayil, en hebreo, que significa habilidad o destreza en el trabajo o en la ejecución de las tareas. ¿Eres tú una persona que se puede encargar de una tarea? ¿O hay que estarte repitiendo las cosas 10 veces para que lo hagas? ¿O hay que estarte llamando? ¿O hay que estarte arrastrando para que vengas a hacer las cosas? No sé. Pero para ser una persona de virtud tenemos que saber crecer en esta área. Ojo, ojo hermano, darle autoridad al que no sabe manejarla es un desastre. ¿Ya lo ha probado usted? ¿Sucede en las iglesias? ¿Sucede en la oficina? ¿Sucede en la familia, verdad? ¿Qué pasa cuando los papás le dan mucha autoridad a un hermano mayor? ¿Ah? ¿Qué hace con los chiquitos? Los tortura, creo yo, ¿verdad? Los tortura, les hace de todo. Tú te puedes recordar probablemente lo que tú le hacías a tus hermanos menores o lo que te hacían ellos a ti, ¿verdad? Porque cuando le damos autoridad a una persona que no sabe manejarla, es un desastre. Por eso Moisés dice, no a cualquiera lo vas a poner aquí. No a cualquiera. Tiene que ser alguien que lo haga bien. Qué tremendo. Es indispensable, mi hermano, poder trabajar en equipo. Véngase a Eclesiastés 4, por favor. Deje ahí un dedito en Deuteronomio, véngase. Salmos, Proverbios y después Eclesiastés. Capítulo 4, versículos del 9 al 12. ¿Qué dice la Biblia acá? Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La Biblia nos dice que Dios, hermanos, no nos ha creado para estar solos. Más bien la Biblia dice, desde el principio que Dios creó al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y aquí está diciendo, ay del solo. Ay del solo. O ay de la sola también. Si está sola la chica, ¿verdad? O la mujer. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que a cualquiera que te dice venite te vas a ir con él, ¿verdad? Evidentemente que no. Pero es un principio también para el liderazgo, para no aislarse, para saber trabajar en equipo. Hermano, ay del solo. Yo espero que tú no seas de las personas que digan, yo puedo solo, hermano, yo no necesito que me estén ayudando. Hermano, te queremos dar un ministerio. No, yo puedo solo. Aquí no se preocupen que yo lo voy a hacer solo. No, necesitamos la ayuda de otros siempre. ¿Te has rodeado, hermano, de las personas correctas? Te pregunto hoy, o de las personas incorrectas.
¿Estás formando a los tuyos para que se conviertan en ayuda, para que estén listos para los momentos difíciles? ¿Qué estamos tratando de hacer ahorita en la iglesia? Formar equipos. Formar equipos. Y probablemente tú vas a decir a algunos, ay hermano, pero es que no lo hace como tal hermano. Sí, está aprendiendo igual. Así lo hice yo igual cuando me dieron la oportunidad. Yo les he contado cuando prediqué por primera vez a un grupo de jóvenes. Mi pastor de jóvenes me dio la oportunidad. ¿Sabe cuántos me escucharon? Todos hablando, todos fregando, todos chistando, todos. Y yo así, hablando y nadie. Y el pastor se molestó. Él se llama Coqui. Ahora ya está ya con su esposa que la está cuidando. Y les pegó una regañada, ¿verdad? Pongan atención. Esa fue mi primera vez que prediqué. No crea que fue la gran cosa, ¿verdad? Y me dijo, no te sientas mal, tenés que seguir adelante. Y seguimos. Y aprendimos, hermano. Así tiene que aprender usted. Y los que estamos aquí en la iglesia, tenemos que saber darle el tiempo a los que están aprendiendo. Ay, hermano, pero es que no predica como el hermano. No importa. ¿Ok? Todos tenemos que aprender. Ay, hermano, pero es que no canta como el hermano Walter, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Es diferente. Ay, hermano, pero es que no, como la hermana Miriam no lo hacen como ella. Todos tenemos que aprender, ¿o no? Perdón, hermanos, que se lo estoy diciendo, pero necesitamos aprender eso. Que necesitamos darle tiempo a otros líderes para que crezcan y tomen decisiones. No estar solo criticando, también tener el deseo de apoyar y formarnos unos a otros para que estemos listos en momentos difíciles. ¿Estamos atravesando momentos difíciles, sí o no, en la iglesia? ¿Qué necesitamos? Más servidores, más obreros, más personas que sirvan. Y se van a equivocar, garantizado. Y van a tomar malas decisiones, garantizado. Así como un día las tomé yo y como a veces me pasa a mí también. Todos tenemos que hacerlo, hermano. Todos tenemos que ir creciendo en esto. ¿No crees que es el tiempo de darles algunas responsabilidades a estas personas ahí en tu casa, aquí en la iglesia, ahí en el trabajo? ¿No crees que es momento de que sueltes todo y comiences a dar oportunidad a otros que te ayuden? ¿Qué pasaría si no lo haces? ¿Qué pasaría si lo haces? Vas a formar a alguien más. Alguien más va a estar preparado cuando tú ya no estés en tu puesto, cuando tú ya no estés en la casa, cuando tú tengas que irte por alguna razón. Dios va a haber preparado a alguien. Y esto me lleva a un último punto para terminar este mensaje. Ya tenemos el espíritu de equipo, no puedo solo, ya nos rodeamos de las personas correctas, pero por último, ¿cuáles son los parámetros que vamos a seguir? Parámetros bíblicos. Véngase por favor al texto nuevamente. Deuteronomio 1 y leamos del 16 al 18. Solo 2 versículos para terminar. Leámoslo por favor. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque ¿qué dice? Porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer. Ok, hermano. ¿Cuál es el tercer punto para conducirnos en circunstancias extremadamente difíciles? Regirnos por parámetros espirituales. Diga conmigo, espirituales. Y estamos hablando de ¿qué? Del juicio de Dios, de la palabra de Dios. Nos vamos a regir por lo que dice la Biblia y no por lo que decimos nosotros. Cuando se trata de cosas espirituales, mi hermano, dice aquí, lo hablado. ¿Te acuerdas lo que dice este refrán popular? Lo hablado. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo hablado por Dios es lo entendido. No es lo que usted diga ni lo que diga yo. Cuando se trata de cosas espirituales, tenemos que ir a la ley espiritual y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Ese es el punto.
¿Qué dice la Biblia? 4 parámetros, mira, universales de justicia. Investigación, dice, escuchar antes de juzgar. Oírles, dice, oigan entre sus hermanos. Oigan primero. Cuando le vengan a contar algo a usted, ¿qué tiene que hacer? ¿A quiénes? A todos. Porque si alguien viene a contarle algo a usted, usted no se puede quedar solo con esa versión. Tiene que ir a oír la otra versión, ¿o no es cierto? Toda historia, ¿cuántas caras tiene? 2 caras. Hay que oír, hermanos, ¿sí? No podemos dejarnos ir solo con una. Investigación, escuchar antes de juzgar, implica oír inteligentemente con la intención de atención. Es lo que hoy llamamos escucha activa. ¿Y qué implica? Fíjate, voy rápido por acá. Atención plena, enfocarse eliminando distracciones. Repetir, parafrasear confirmando que se ha comprendido correctamente lo que te están diciendo. Preguntar, clarificar asegurándose de haber entendido. Un lenguaje corporal positivo, incluye gestos, contacto visual y una postura abierta que muestra interés. Empatía, procura entender el punto de vista y las emociones de otro. Cuando nosotros vamos a juzgar, digámoslo así, o vamos a decidir o vamos a ayudarle a una persona que tiene un problema, tenemos que primero escucharle y escucharle bien. No solo así, ¿ve? Algunos así escuchamos, ¿ve? Ajá, sí, pues sí, decime. Ajá, sí, sí, sí. Y la persona hablando y uno, ¿ya se ha fijado? ¿Sí? No estamos escuchando bien. Necesitamos tratar la manera de cambiar en eso. Proverbios 18 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay que oír primero antes de responder. Hay que oír primero antes de decir algo. Qué importante. Deuteronomio 13, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta de tal abominación se hizo en medio de ti. Es escuchar antes de juzgar. ¿Usted es de los que escucha primero, hermano? ¿O es de los que primero habla y después escucha? Yo espero que no seamos así, ¿verdad? Otro, imparcialidad. ¿Qué les dice ahí? ¿Qué les dice ahí Moisés? Van a oír a todos los hermanos y no van a hacer distinción, dice, ni entre grande, ni pequeño, ni extranjero. A todos los van a respetar por igual. Entonces, cuando vas a juzgar o vas a ayudar a alguien, tienes que hacerlo imparcialmente. Una de las grandes reglas de cómo conducirnos en circunstancias extremadamente difíciles es la imparcialidad. Levítico 19 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Qué feo es cuando a nosotros nos piden consejo, nos piden ayuda y ya estamos predispuestos, y ya estamos sesgados, y ya estamos inclinados hacia un lado. No, no puede ser así. Tiene que tratar de ser imparcial, escuchar a todos, respetar a todos y ver en qué puedes ayudar verdaderamente. Pero luego, independencia, un tercer principio, descansar en Dios al juzgar, porque el juicio que dice Moisés, ¿es de quién? Es de Dios. Tú vas a hacer tu trabajo como líder, pero el juicio es de Dios. Él se encarga. La justicia es totalmente independiente del ofensor, del ofendido y del juez. Depende únicamente de Dios y de sus leyes. Moisés dice, les recuerda que el juicio es de Dios y no de ellos. Esto implica que los jueces debían juzgar conforme a los principios divinos y no a sus propios criterios. Otra vez, el juicio es de Dios. Implica que los jueces no son dueños de la ley, sino que actúan como administradores de la justicia divina. Por eso, hermano, cada vez que usted me pida un consejo a mí, o le pida un consejo a un líder de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Agarrar este libro y decir, la Biblia dice. Rodrigo, ¿qué crees tú? Es que a usted no le importa lo que creo yo. A usted le importa lo que piensa Dios. Eso es lo que tenemos que escuchar. Lo que yo pienso puede estar equivocado o no puede estar equivocado. Lo que Dios piensa, esa es la ley. Eso es lo que nos va a decir si estamos bien o estamos mal, ¿sí? Y según tu criterio, ¿qué pensás? No me importa tu criterio, ni el mío. Me importa el criterio de Dios. Porque ahí es donde vamos a encontrar la verdad. Qué tremendo. Primera Tesalonicenses 2 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios
de que cuando recibisteis las palabras de Dios, que oísteis de nosotros, las recibisteis no como palabra de hombres, dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Se recibe como palabra de Dios. Y por último, interdependencia. Escalar a una autoridad mayor cuando no sepas cómo juzgar. ¿Qué le dijo Moisés? Cuando la cosa se le haya ido de las manos a usted y sienta que no puede, entonces pásemela a mí, dijo Moisés. Hay veces tenemos que reconocer que hay cosas que se salen de nuestras manos y tenemos que pasarlas a una autoridad mayor. Moisés dice, se reservó el derecho de intervenir en asuntos difíciles que no podían ser resueltos por los jueces. Pero luego, dice, incluyó más en este cargo. Qué tremendo, hermanos, lo que hemos aprendido. Habrán veces en que la situación va a requerir que vayamos a una autoridad mayor porque no lo podemos manejar y no está mal hacer eso. Mira, investigación, escuchar antes de juzgar. Imparcialidad, respetar a todos al juzgar. Independencia, descansar en Dios al juzgar. E interdependencia, ir a una autoridad mayor cuando no sepas cómo juzgar. Buenos principios, hermanos, para nosotros, para que aprendamos a mediar en las situaciones de familia, de trabajo, de iglesia, de matrimonio. Tenemos que aprender a hacerlo, cada uno de nosotros. Así hemos navegado en las circunstancias más difíciles, humanamente hablando, dijeron ellos. Y yo cierro con algunas preguntas este mensaje. ¿Tienes claro que los parámetros que debes seguir por Dios o los parámetros que tienes que debes de seguir ya fueron dados por Dios, hermano? Ya lo que Dios te quería decir, ya lo dijo y lo puso en la Biblia. Aquí está. No hace falta, como se dice en buen nicaragüense, inventar el agua helada, ¿verdad? Es que solo es que te pongas a estudiar la palabra y le hagas caso, ¿sí? La opinión de la gente es relativamente importante. La opinión de Dios es lo más importante para tu vida. ¿Los conoces? Yo te pregunto, ¿conoces los parámetros de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios o no la conoces? Porque entonces no vas a poder juzgar bien. ¿Entiendes que estos parámetros no son negociables? Es que mira, yo sé que la Biblia dice que no, pero yo pienso que si se puede, vas mal. De entrada vas mal. Si la Biblia te dice que algo no es, pero tú dices que sí, vas mal. No, pero es que mi abuelita dice que tal cosa. Sí, está bien que lo diga la abuelita, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero es que mi papá dice que no porque tal cosa. Está bien que lo diga él, pero lo que dice Dios no es negociable. Si queremos ir bien, tenemos que seguir los parámetros de Dios. Hermanos, vamos a cerrar este mensaje diciendo, ¿cómo conducirnos en circunstancias difíciles? Acuérdate, hay que recurrir a un principio de hacer equipo, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo Moisés? Yo no puedo solo. No lo hagas tú solo, no intentes hacerlo solo. 2, rodéate de las personas entendidas, sabias, expertas y correctas. ¿Sí? Es muy importante que hagamos eso. Muy importante. Y luego hay que regirnos por los parámetros espirituales de la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos.